según la edición de Louis de la Vallée-Poussin, a partir de las versiones sánscritas y tibetanas, nos pone ante la imagen de un mago que hace que un trozo de madera parezca un elefante. No revela el truco, no dice cómo lo hace. Y nos invita a deshacernos de la ilusión y a ver solo el trozo de madera. De igual manera, considera que la dualidad entre el mundo exterior y percepción interior, bueno, un poco de igual manera, sí. La dualidad entre el mundo exterior y la percepción interior, entre lo percibido y lo que percibe, es una ilusión, como la del elefante. Y considera que debemos buscar la pura realidad simbolizada por el trozo de madera. No debemos ver el elefante, sino el trozo de madera. Al neologismo chino, acuñado para fenomenología, que se compone de los ideogramas para aparecer, xiang, queriendo decir forma manifiesta, xiang, más bien se pronunciaría xian, en realidad xian, pero como el pinyin, xian, claro, xian, xian, queriendo decir forma manifiesta, fenómeno, que a su vez se compone de los caracteres para jade y para ojo. Xian se compone de los caracteres de jade y ojo, de jade y ojo, y quiere decir aparecer, manifestarse. Elefante, xian, o sea, es casi lo mismo, pero con una N velar, una N contaminada por el sonido G. Xian, 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 pero el tono es el mismo, queriendo decir símbolo, representación que la conciencia hace del fenómeno, y xue, estudio, doctrina, como nuestra logía. Vasubandhu hubiera contrapuesto el trozo de madera a esto del ojo, el ojo que ve el jade, o bueno, esto de manifestarse, y esto del símbolo. Él hubiera contrapuesto el trozo de madera como realidad última. Para él lo que hay que ver es la realidad y no el fenómeno, y esa realidad última sería el trozo de madera, lo representa con el trozo de madera. Así que es mucho más sencillo en griego, donde viene Henry George Liddell y Robert Scott y explican en A Greek English Lexicon, English Lexicon, un léxico griego-inglés, que símbolon es, esta es su definición, cada una de las dos mitades o piezas correspondientes de un astrágalo. Lo ponen en griego, pero nosotros sabemos perfectamente lo que es un astrágalo cuando se trata del hueso del animal, no del tragacanto. No del tragacanto, que por cierto en alguna traducción de la Biblia pues se habla en un versículo de astrágalo y en otro de tragacanto, pero luego uno va al diccionario de la Real Academia y cuando busca astrágalo le dicen tragacanto, y cuando busca tragacanto le dicen astrágalo. Pero no, hablamos de la taba, U otro objeto que dos xenoi, esto también lo dejan en griego, vamos, dos huéspedes, o cualquier otro tipo de partes contratantes, rompen entre ellos, quedándose cada uno una pieza para probar la identidad del que presente la otra. Y da un ejemplo de la Medea de Eurípides, en el que Jasón, queriendo deshacerse de Medea, le dice que enviará símbolos, es decir, bueno, pues estas piezas rotas, y Medea llevará la otra pieza, la otra parte, mandará símbolos a sus amigos para que la traten bien cuando ella llegue con el suyo. Entendemos que ella deberá llegar con el suyo. El diseño del suelo sería el símbolo de un símbolo que no haya su correspondencia. Casi ninguna interpretación del diseño del suelo parece ni demasiado mala ni demasiado buena. Desde la letra Z, que a veces aparece remarcada, como aparece remarcado el número 8, y que se suele usar como onomatopeya del ronquido y por lo tanto del sueño, hasta algunas formas que Frank Lloyd Wright, el mozo, llamémoslo así en lugar de Junior, pues como hacemos con los artistas, el viejo y el mozo, pues Frank Lloyd Wright, el mozo, creó en 1963 para la casa Beverly Johnson, residencia de David Lynch. Estas formas ya habían sido usadas por su padre y fueron, a petición de Lynch, restauradas por su nieto, el también arquitecto Eric Lloyd Wright,
y no coinciden con lo que en el Diccionario General de Arquitectura e Ingeniería de Pelayo, Clairac y Sáenz de 1888 se conoce como rayo de Júpiter o empalme de rayo. En la obra del Escorial podemos ver una muestra, una maqueta no, es el original, de un empalme del nabo en rayo de Júpiter. Pero el zigzag del suelo de Twin Peaks sí que puede recordarnos un rayo, y con esto la electricidad que comunica sus dimensiones. Un rayo según la iconografía occidental, claro, porque tiene otra forma muy distinta al Vajra, que da nombre al vehículo del rayo, Vajrayana, la penúltima es larga, Vajrayana, como el Hinayana, el pequeño vehículo, que es un término despectivo por parte de los Mahayana. Bueno, pues esto sería el vehículo del rayo, Vajrayana, el vehículo del rayo, la doctrina esotérica conocida en China como Me Zung y en Japón como Mikkyo. Pero en realidad el origen del diseño del suelo es bastante fácil de descubrir. Procede, como tantas otras cosas, como los espejos, como el secuestro de las ondas o como el hablar al revés, que en Twin Peaks cobra un sentido claro al mostrarnos que lo que vemos no va dejando los acontecimientos en el pasado, sino que los lleva al futuro. Todo esto procede del el Orfeo de Jean Cocteau de 1950. Al tiempo que Lynch bordea y orilla a Buñuel y Dalí, siempre reivindica el surrealismo de René Clair y Cocteau. Eso sí, no me consta haberle oído hablar de Jean Epstein, y sin embargo, los paralelismos con el expresionismo de la chute de la Maison Usher, la caída de la casa Usher, la chute de la Maison Usher de 1928, son también enormes. Las cortinas, el retrato, el espejo, el fuego. Para acercarse al cine de Lynch siempre será recomendable tener a mano tanto el Cinéma du Diable, el cine del diablo de Jean Epstein de 1947, como Le Grand Démoniaque de 1952, la pantalla demoníaca de Lotte Henriette Regina Eisner. En cuanto a la rosa azul y a la declaración del tulpa, el tulpa, forma emanada de la mente, popularizada en Occidente por teosofistas como Henri Besson y Charles Webster Leadbeater, y de manera especial por el libro Mystique et Magicien du Tibet de Alexandra David Neel, de 1929, el tulpa del agente Lois Dupuy. Esto sale en los capítulos 12 y 14 de la tercera temporada. Evidentemente, esta rosa azul viene de la flor azul del Heinrich von Ofterdingen de Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, conocido universalmente como Novalis, de 1802. O quizá no tan evidentemente, porque he visto muchas interpretaciones absurdas sobre el uso por Luis Alberto de Cuenca de esta imagen entre críticos que sin duda deberían estar más leídos, o incluso más familiarizados con lo que sin duda llamarán la caja tonta, o lo harían en tiempos antes de que cambiara la corriente y lo oculto fuera a hablar de la televisión. Deberían estar más leídos por su condición de críticos, claro, porque ya sabemos que los que se dedican a lo contemporáneo son como los que se dedican al siglo XVII, solo leen lo suyo y al obrar así, naturalmente, no lo entienden, no entienden lo suyo. El tulpa no era la única manera de obtener un doble. El propio mundo del espejo, tema tan caro a Borges, bastaba. Así lo veíamos en Der Student von Prag de 1913, producida y protagonizada por Paul Wegener, con guión de Hans-Heinz Evers a partir del William Wilson de Edgar Allan Poe, que tampoco es la primera muestra del tema del doble, como enseña que se use generalmente este término en alemán, Doppelgänger, aunque realmente Johann Paul Friedrich Richter, Jean Paul, usó Doppelgänger al crear el término en Siebenkees de 1796. Aunque es llamativo
que la película preceda a esa suma y cumbre del realismo mágico y lo fantástico sobre la posesión, el doble, el hermafrodita, lo visible y lo invisible, que es Der Golem de Gustav Meyrink de 1915, con lo que se cumple un siglo completo desde los elixires del diablo de Hoffmann de 1815. No hace falta considerar las diferentes mitologías del doble, como la griega, en la que según la versión de Eurípides, Ifigenia es sustituida en el sacrificio por un simulacro, como el de Iftima, que Atenea manda a Penélope en un sueño en la Odisea, o las leyendas medievales en que la Virgen sustituye a una monja díscola. Lo vemos en el cine en dos películas de 1912, es decir, un año antes que El estudiante de Praga. Das Miracle de Mime Misu, de origen rumano, bueno, podríamos considerarlo, sí, de Rumanía, y de de Michel Antoine Carré. Hay una internacionalidad enorme en esta época que luego desaparece. Ni su larga genealogía literaria, que incluye a Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Die Elixiere des Teufels de 1815-1816, se publicó en estos 2 años, a lo largo de estos 2 años, que Paolo Santangelo compara con Los lobos del sueño en la colección Liao Chai Chi Yi de Liao Chai Chi Yi de Pu Sun Lin, muerto en 1715. Percy Bysshe Shelley, Alfred de Musset, evocado en la película de Wegener. Digamos que unos versos de Alfred de Musset son tan cruciales para la composición de la película Der Student von Prague, como William Wilson de Edgar Allan Poe. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Vladimir Vladimirovich Nabokov o Jorge Luis Borges, por no hablar de la comedia griega y los incesantes herederos del recurso de que un mismo actor interprete a 2 personajes, que llega incluso a la novela, como en The Prince and the Pauper de Mark Twain. Es más urgente y necesario consultar las versiones cinematográficas del mito, empezando por la Double Vie de Véronique de 1991 de Krzysztof Kieślowski, que bastante tiene que ver con la doble vida de Laura Palmer. Luego podríamos remontarnos a Michel Klein de Joseph Losey de 1976, a Images de 1972, Imágenes de Robert Altman, y de ahí a Performance de 1970 de Donald Cammell y Nicholas Roeg, que prefigura, casi es Mulholland Drive, y además tiene como eje de transición entre una parte y otra. Es en realidad un precedente casi como para llevar, según los usos de aquellas tierras, a David Lynch a los tribunales. La semejanza es tanta con Mulholland Drive, que prácticamente es Mulholland Drive, y además tiene como eje de transición entre sus 2 partes una foto de Borges que se rompe, y a través de ahí se atraviesa un conducto como una especie de cable o de tubo semejante, ya que hablamos de Kieślowski, al que aparece en la película Blanco, aunque evidentemente ese conducto es un conducto, no sé si deferente o espermático, pero bueno, es una metáfora bastante clara de la recuperación de la potencia sexual del protagonista. Pero bueno, desde luego esta película Blanco también puede considerarse heredera en algún aspecto de Performance. Esta película, seguramente olvidada, desconocida, porque no es una película de autor, sino de autores, tiene dos directores, y si no fuera, tengo que reconocerlo, si no fuera por Mark Cousins, Mark Cousins, antes lo he puesto solo en singular, lo siento, Mark Cousins, en su
The Film Story, como no la historia, sino el cuento del cine. Si no fuera por él, no habría reparado, no habría considerado esta película extrañísima protagonizada por Mick Jagger, que además tiene esto de común con Twin Peaks. En Twin Peaks aparece David Bowie, en Performance aparece Mick Jagger. Desde luego es tan crucial como algunos de los capítulos de series de relatos extraños y de ciencia ficción que he mencionado antes. Es crucial para entender la obra de Lynch, esta película que, como digo, si no fuera porque un experto con las antenas siempre dispuestas como Mark Cousins llamó la atención sobre esta película, no la habría tenido en cuenta. Pero habremos llegado por entero a nuestro destino acerca del uso del doble en Lynch con Vértigo, de Alfred Hitchcock, de 1958. Película famosa por muchas razones, entre ellas por ser uno de los dos primeros usos artísticos del zoom, de ese mecanismo que ya no hacía necesario el acercar y alejar físicamente la cámara, y desde luego Hitchcock lo aprovechó al máximo en Vértigo. Escribe Andrea Pietrangeli en Da Twin Peaks a Twin Peaks, piccola guida pratica al mondo di David Lynch. También aquí la protagonista se llama Laura. Tiene un diario secreto, un retrato. Bueno, el retrato ya hemos visto que también aparecía en La caída de la casa Usher de Epstein. Un retrato y el detective que indaga sobre su muerte se enamora de ella. Bueno, aquí habría que decir que el agente Cooper simplemente coquetea. Pero, sigue Pietrangeli, en un cierto punto se descubre que Laura no está muerta. En su lugar se ha matado a una mujer de nombre Diane, como la protagonista de Mulholland Drive. Andrea Pietrangeli también llama la atención, además de, naturalmente, sobre las propias películas de Lynch, que ayudan de manera especial a interpretar Twin Peaks. Terciopelo Azul, Sinfonía Industrial número 1, Corazón Salvaje. Claro, Sinfonía Industrial, hemos explicado el pájaro solitario de los créditos. En cuanto a las máquinas, es algo que siempre está presente en el arte de Lynch, esa Filadelfia industrial, no la Filadelfia meditabunda de los cuáqueros, sino la Filadelfia industrial, como la de Walter Gutmann. Eso explica las imágenes del aserradero, esa civilización industrial que siempre está presente en Lynch. Corazón Salvaje, Habitación de Hotel. Además de sobre estas películas de Lynch, llama la atención Pietrangeli sobre Sunset Boulevard, de Billy Wilder, de 1950, porque, dice, no tiene muchos lazos con Twin Peaks, pero aquí comparece un personaje llamado Gordon Cole, que ha inspirado el nombre del superior de Dale Cooper, interpretado por el propio Lynch. Pero, obviamente, tomamos ya el testigo de Pietrangeli, en ese nombre que a Lynch tanto le gustaba porque intuía que a Wilder se le había ocurrido mientras circulaba por las calles así llamadas, la calle Gordon, la calle Cole, es además este personaje un personaje que contacta desde otro mundo, el del cine, con el decadente mundo de la protagonista, un mundo en el que la protagonista ha estado, pero con el que ya no tiene nada que ver, es completamente ajena. Los vínculos con Billy Wilder no se agostan con este personaje. Hay que recordar Fedora, de 1978, sobre un relato de Tom Tryon que trata del doble y de la destrucción del original, como La Mosca de L'Angelin, o L'Angelin. Y también deberíamos citar Le Château de Carpat, el Castillo de los Cárpatos de Verne, de 1892, y La Invención de Morel, de Bioy Casares, de 1940, que sin duda sigue a Verne. No sé si aparte del Castillo de los Cárpatos tuvo inspiración Bioy Casares en el doctor Morel, el médico de Hitler que lo ponía hasta arriba de todo tipo de drogas.
Como precedente del espacio psicológico que representa la habitación roja de Twin Peaks, Pietrangeli cita las tiendas de Persona de Ingmar Bergman de 1966. Hay que recordar que en la película de 1992 también hay un cuadro que conecta directamente con la dimensión en la que se hacinan, como en un piso patera, todos los personajes más o menos luminosos u ominosos de la narración. Y la imagen bidimensional como puerta aparece en el It de Tommy Lee Wallace de 1990, que también recoge la idea de una fuerza oscura escondida en un ambiente aparentemente bucólico y familiar, magistralmente iniciada por Jeremias Gotthelf, es decir, Albert Bitzius, en Die schwarze Spinne, la araña negra, de 1842, y magistralmente recuperada por Jennifer Kent en The Babadook, de 2014. Además, además entiendo que de la araña negra toma también Paul Verhoeven algún detalle importante en Starship Troopers, como lo de que la araña, sí, digamos la araña, en realidad Starship Troopers debe también mucho a la araña negra, porque los insectos, los alienígenas son insectos, aunque esto viene de la novela de Heinlein, naturalmente, pero esa escena en la que la araña introduce una especie de, no de obiscapto, sino bueno, de aguijón en la cabeza de un soldado y le chupa el cerebro, eso está sacado de la araña negra de Jeremias Gotthelf, o por lo menos fue de los primeros que dio una imagen tan poderosa. Tampoco habría, por supuesto, que desdeñar como precedente el Nightmare on Elm Street, de Pesadilla en Elm Street, de 1984, de Wes Craven, como hace Owen Gleiberman, que escribió en Entertainment Weekly esta crítica de Twin Peaks de 1992, no desdeñando la influencia de Pesadilla en Elm Street, sino la calidad de Pesadilla en Elm Street y la calidad de Fuego camina conmigo. Fuego camina conmigo, dice Gleiberman, podría ser la película de terror adolescente más enrarecida, o más bien rarificada, como hablando en términos químicos, más rarificada jamás hecha, también sencillamente más rara. Es como Pesadilla en Elm Street, dirigida por Michelangelo Antonioni. La mayor parte de la película está dedicada a la lánguida historia de la caída de Laura. Al mismo tiempo, sus hazañas autodestructivas se mezclan con fantasías tan portentosas que uno se reiría si Lynch no las hubiera dispuesto con solemnidad religiosa. Lynch admira demasiado a Fellini como para tomarse sus escenas solemnes en serio. Sigue Gleiberman. Hay escenas en una cámara con cortinas rojas que parece la sala de espera de Satán. Está el enano de la serie de televisión, Michael Anderson, que habla con dadaísmos de galleta de la fortuna. Hay incluso, el cielo nos ayude, un ángel en pantalla. Esa figura angélica que recuerda a las hadas de Wizard of Oz, el mago de Oz de Victor Fleming de 1939 y Pinocchio de Ben Sharpstein y Hamilton Luske de 1940, no le debió de parecer tan ridícula a Peter Jackson, cuya película The Lovely Bones, Los Huesos Adorables, de 2009, tiene el claro precedente del personaje de Laura Palmer. Y no es tan problemática esta figura en la película como el cambio de papeles de poli bueno y poli malo de los habitantes de la dimensión del sueño, con un chorreo de sangre, además que recuerda a la saga de Gisela Sursonar. No solo nos recuerda a la saga de Gisela Sursonar por esto de que haya una mujer en el sueño, en este caso son dos varones, en la saga de Gisela Sursonar son una mujer que se porta bien con el soñador y una mujer que no le hace más que reproches y cada vez peores. Y no solo tiene que ver esto de quién está haciendo de poli bueno y quién está haciendo de poli malo, sino además ese chorreo de sangre que también está en la saga de Gisela Sursonar.
Al igual que en la saga, los aparentes Gisla Suxonar también se conoce como Gisla el forajido, o Gisla hijo de... bueno, Gisla Suxonar. Al igual que en la saga, las aparentes contradicciones se deben a una pugna entre el paganismo y algo parecido al cristianismo. Un planteamiento pagano en Twin Peaks presenta a los seres de la otra dimensión haciendo ver que por más luminosos que sean, necesitan un sustento, la garmonbocia. Quizá la garmonbocia... bueno, quizá no, estaba pensando si tenía que ver con ese trigo momio, ese trigo de las pirámides, ese trigo que salía de las tumbas egipcias y que durante un tiempo se pensó que podía germinar y que está en el poema de Yeats, en las canciones sobrenaturales de Yeats. Dice que presagia que crecerá este trigo momio, este trigo de momia, pero vamos, no, vamos. Es una cita que aparece más bien por la palabra cop en lugar de crop. Casi por un juego de palabras, por el típico homófono o casi homófono, por un juego de palabras. No creo que el trigo del que habla Yeats, tenga que ver con el maíz, que es la garmonbocia. La garmonbocia es una especie de puré de maíz que no polenta, viene a ser una ambrosía cutre que parece derivarse de las acciones criminales humanas. Como necesitan no esa polenta, sino esa especie de ambrosía, es de lógica suponer que estos seres que pueblan el cuadro o la habitación roja las alientan y las causan, alientan y causan estas acciones criminales humanas. Pero el planteamiento de Laura Palmer es, entendamos, de la soñadora, es, como he dicho, algo parecido al cristianismo, algo parecido. Es más bien maniqueísmo, ya que plantea la narración en términos de bien y mal absolutos, representando ella misma el bien, con mayúscula, de ahí su manifestación angélica, acosado por el mal, también con mayúscula. El consumo de garmonbocia puede ser, sin embargo, atraído desde una representación puramente materialista de los seres luminosos, carentes de moral, hasta una interpretación en la que jueguen un papel el bien y el mal, aunque de una manera inequívocamente materialista y paganizante. Una concepción no dependiente de las intenciones, sino miasmática, como expuso Eric Robertson Dodds en The Greeks and the Irrational, los griegos y lo irracional, de 1951. El pecado para los griegos primitivos no es algo que tenga que ver con la intención con la que uno ha hecho las acciones, no es un bien moral en ese sentido, sino con las acciones mismas independientemente de las intenciones, y supone una revolución moral. Las ya aludidas tragedias de Eurípides a través de Ifigenia, porque hasta Eurípides a Ifigenia la sacrificaban de verdad. En Eurípides hay un simulacro e Ifigenia se salva, e igualmente en Eurípides tenemos que el que sufre el tormento de las furias porque ha cometido un pecado sin él saberlo, que para nosotros no sería cometer un pecado, porque para cometer un pecado habría que ser consciente. Bueno, pues esta revolución se da en Eurípides. Es eximido en un juicio del tormento de las erinias o de las furias porque no había sido consciente. Mientras que hasta Eurípides, digamos, que predomina la concepción miasmática de que uno hace algo sin saber que es malo y recibe el tormento de las furias o recibe la presión del cosmos que lo machaca, de ese orden establecido que lo machaca porque ha subvertido el orden, aunque no lo supiera. Eso no importa. El mal y la culpa serían algo físico, no intelectual, según esta concepción previa, digamos, a Eurípides. Sí se podría... Es algo físico y no intelectual, y se podrían hacer desaparecer el mal y la culpa por medios físicos. Como en la antigua China se invocaba en los exorcismos al monstruo Po Chi para que éste se comiera los malos sueños
o como esto aparece en rituales de los Han, de la dinastía Han, o como en la absurda película The Order de 2003.